Él es Juan Carlos Badía, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también. Juan Carlos sabe mucho sobre astrología del sur y algún día se puede llegar a preguntar, ¿cómo? Si yo vivo en el norte, ¿hay una astrología del norte, una astrología del sur? ¿Tiene que ver con los puntos cardinales? Lo escucho. Bueno, el concepto de astrología del sur fundamentalmente es un concepto de astrología hemisférica, es decir, la astrología situada en los hemisferios. En el desarrollo de la astrología, por lo menos en el último desarrollo, en el desarrollo relativamente moderno de la astrología se desarrolla en el hemisferio norte, sin pensar siquiera que había un hemisferio sur. Ignorándolas totalmente. Es decir, que se desarrolla la astrología como ciencia de los astros, pero no se piensa que hay un hemisferio sur y entonces tampoco se piensa en una astrología hemisférica que pudiera tener variaciones entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. El problema de la astrología hemisférica viene cuando se descubre el hemisferio sur y cuando tenemos que empezar a pensar desde el hemisferio sur y cuando tenemos que empezar a mirar los astros desde el hemisferio sur. Y ahí advertimos que se ven distintos. ¿Y cuál es la diferencia sustancial? Bueno, aquí tenemos un grafiquito que nos puede ayudar. Aquí está la Tierra, el planeta Tierra visto desde el hemisferio sur. Y aquí vemos a un hombre parado sobre lo que sería el territorio argentino, está amplificado, y allí vemos a alguien parado más o menos a la misma altura, pero en el hemisferio norte. Del otro lado de este plano, que como un plano de vidrio, vemos dividir más o menos a la altura del Ecuador a la Tierra en dos mitades. Este plano es el plano de la eclíptica, que está más o menos a la altura del Ecuador, inclinado 23 grados 27 minutos, pero en el medio entre los dos hemisferios. La escena astrológica pasa en este plano. Este plano podría verse como una pantalla en la cual sucede la escena astrológica. Es decir, que la escena astrológica no sucede, digamos, ni en el hemisferio sur ni en el hemisferio norte. Es un escenario que está en el medio de los hemisferios, y que ingresa hasta el trópico de Capricornio en el hemisferio sur, es decir, hasta Jujuy, por ejemplo, en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte hasta el desierto de Arizona, más o menos. Pero no pasa más allá del desierto de Arizona o de Cuba, en el hemisferio norte, ni más al sur de Jujuy, del monumento al trópico que tenemos en Jujuy. Pero yo estoy pensando, bueno, yo soy de Cáncer, yo en este sur me pasan cosas y me pueden llegar a pasar otras. Alguien similar, otro periodista, otra persona, pero en el hemisferio norte, ¿le va a pasar lo mismo que me pasa a mí? En este sentido, el concepto de astrología del sur exige un poco comprender esta distinta situación de Cáncer o distinta situación de Capricornio. No tanto lo que es Cáncer o Capricornio en sí, porque Cáncer y Capricornio son realidades celestes. Los signos zodiacales no están en la Tierra, los signos zodiacales están en las estrellas fijas, están, podríamos decir, pegados al firmamento. Por lo cual, no importa tanto lo que ese signo tenga en sí, sino lo que importa es desde donde nosotros lo estamos mirando en la Tierra, porque hay una realidad celeste y hay una realidad terrestre, que en la astrología está en dos especies, en dos categorías de significadores astrológicos. ¿Y es la que determina? Bueno, la determinación local es parte de la realidad terrestre y corresponde en una carta astrológica a las casas, más que a los signos. Pero los signos entran en el espíritu humano, es decir, encarnan en el nivel terrestre a través de las casas. Es decir, cuando hablamos en astrología del zodíaco en reposo, decimos, los signos, el zodíaco reposa en el sistema de casas. Y es ahí donde decimos que Aries cosignifica con la casa 1 o que Cáncer cosignifica con la casa 4. ¿Y cómo llega usted a esta conclusión? Bueno, a esta conclusión se llega situándonos de esta manera y viendo que en principio desde el hemisferio sur estamos viendo la escena astrológica desde otro lado, es decir, que tenemos la mirada del astrólogo del hemisferio sur y la mirada del astrólogo del hemisferio norte se cruzan, es decir, que nos miramos a la cara, los astrólogos del hemisferio sur y los astrólogos del hemisferio norte, a través de la pantalla del Ecuador, a través de la pantalla de la eclíptica, a través de esta escena astrológica que, como un escenario en un teatro griego, por ejemplo, está en el medio de los espectadores. Lo que yo no logro entender es lo siguiente: los hombres somos iguales pero diferentes. Aquí mismo, tal vez en un barrio cualquiera, yo soy un signo, el que vive enfrente también es del mismo signo, y seguramente su destino dirá cosas diferentes a las mías. Entonces, ¿cuál es el contraste entre el norte y el sur, sustancial? El contraste entre el norte y el sur sustancial reside en varios postulados importantísimos. Por ejemplo,
Tomemos uno que es la astrología calendaria. Primera cuestión, para ver esto. Astrología es mirar a los cielos y hablar de los hombres. Mirar a los cielos y hablar de los cielos hacen los astrónomos. ¿No es cierto? Los astrónomos, que a veces no quieren saber nada con los astrólogos, porque ellos miran a los cielos, a los planetas y dicen, nosotros hablamos de Marte, miramos a Marte y hablamos de Marte. En cambio los astrólogos, ¿qué hacemos? Miramos a Marte y hablamos de la gente, hablamos del espíritu humano, mirando a Marte, mirando a Venus, mirando a los planetas, pero no hablamos de los planetas. Nos referimos al espíritu de las personas, al ser de las naciones. ¿Pero los planetas modifican a las personas? Los planetas entran en una sincronicidad cósmica con las personas. Los planetas forman parte del escenario en que uno nació. Por ejemplo, si tú naces en un desierto de piedra, por ejemplo, el astrólogo puede llegar a deducir que en virtud del lugar de tu nacimiento tu casa es de piedra, y es muy probable que acierte, porque si tú tienes piedras por todos lados y tienes que construir una casa, tu casa muy probablemente será de piedra. Puede no acertar, porque tú puedes hacer un viaje atravesando tus circunstancias de destino e irte a conseguir madera de pino lejanísimo. Pero en principio el astrólogo ve el entorno en que has nacido, y en este caso ya las piedras serían los cascotes del sistema solar, ve las energías del sistema solar, el paisaje astrológico en que has nacido, y de ese paisaje astrológico deduce qué elementos tienes para construir tu vida. ¿Eso el Sol y la Luna tienen algo que ver? El Sol y la Luna son los luminares mayores. El Sol es el centro del sistema solar. En astrología del hemisferio sur, el Sol, en astrología hemisférica, el Sol es decisivo en el cambio. ¿Por qué? Porque el Sol, en los hemisferios, decide la vida de los hemisferios en un complemento y en una oposición total. Por ejemplo, el Sol, en virtud de su brillo, hace que el hemisferio, mientras que en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur sea verano. Claro. Entonces, en este sentido, fíjate que el Sol cualifica, es el elemento astrológico que cualifica la astrología hemisférica. Por otra parte, el Sol es el dueño de la eclíptica, de este plano que nosotros vemos aquí, de esta escena. Esta escena se desarrolla en torno al recorrido de la Tierra alrededor del Sol. Claro. Si tomamos un sistema geocéntrico, diríamos el recorrido del Sol en torno de la Tierra. Claro. Entonces, en este sentido, diremos, el dueño de esta pantalla es el Sol. Por lo que el Sol nos determinará muy especialmente la cuestión hemisférica. Esto en la astrología plantea una cuestión muy importante que en los astrólogos del hemisferio norte no se les escapa jamás para justificar los signos, que es la astrología estacional. Por ejemplo, en los astrólogos, el hecho de que el Sol, de que un signo corresponda a un momento determinado, a una estación determinada, cualifica la calidad de ese signo, es decir, le da la cualidad simbólica a ese signo. No es lo mismo un signo primaveral que un signo otoñal, no es lo mismo un signo invernal, es decir, no puede ser igual quien en el momento de nacer le dieron un paisaje invernal para desarrollar su simbolismo que quien tiene un paisaje primaveral. Esta es una cuestión importantísima de la astrología hemisférica. ¿Esto abarca hombres y mujeres? Sí, abarca. ¿Sin distinción de edad? Abarca el planeta en virtud de los hemisferios, a todos los seres vivos. E incluso, podríamos decir, la astrología no se limita solamente a los seres vivos. La astrología, y no se limita solamente a los humanos, hay extensiones de la astrología como la cosmobiología, que habla de una biología cósmica. Pero en la astrología encontramos derivaciones a planetas, a árboles, a metales. ¿Hay planetas más fuertes y otros más débiles? Sí, cada planeta, podríamos decir que más que pensar en fortaleza de los planetas, podríamos hablar en cualidad. Cada planeta tiene una pista simbólica que recorre. Es decir, Júpiter recorre la pista simbólica del optimismo, recorre la pista simbólica de la aventura. En cambio, por ejemplo, Saturno recorre la pista simbólica de la mesura, del cuidado, de las medidas, de la precaución, tal vez del temor e incluso del dolor. ¿Hay signos aquí en el sur que se comportan distinto, diferente con algunos signos, los mismos signos pero en el norte? Claro. Aquí vamos a ver si tenemos alguna cuestión importante con en este sentido. Por ejemplo, en el hemisferio sur, a ver, en el hemisferio sur, nosotros vemos que
tomemos por ejemplo, a ver, tenemos otra que es mucho más clara que esta. Aquí. A ver. A ver. Por ejemplo, veamos esto. El signo de Aries. En el hemisferio, aquí tenemos dos círculos. Un círculo más oscuro que representa el hemisferio norte. Para eso pues, tenemos la N puesta en las cuatro partes de este círculo. Y el círculo de afuera corresponde al hemisferio sur. Quiere decir esto, que cuando el Sol está en el signo de Aries, ¿no es cierto? En el hemisferio norte es primavera. En cambio, en el hemisferio sur es otoño. Cuando el Sol se encuentra, por ejemplo, en el signo de Libra, en el hemisferio norte es otoño. Y en el hemisferio sur es primavera. Entonces pensemos en esto. Ahora veamos esto. Venus es el habitante del signo de Libra, para la astrología del hemisferio sur o para la astrología del hemisferio norte. Así como Marte es el habitante, es decir, domicilia en el signo de Aries, tanto en un hemisferio como en otro. Pero ¿qué sucede? En el hemisferio sur tenemos un Marte otoñal. ¿Qué significa un Marte otoñal? Marte es el planeta de la agresividad, es el planeta de la fuerza, es el planeta del ímpetu, es el planeta otoñal. La etapa otoñal es una etapa de amenguamiento, es una etapa de pérdida. Déjeme suspender una pregunta. Ese Venus y ese Marte, ¿en algún momento se encontrarán, aunque él esté en otoño y ella en primavera? Cuando regresemos con Badía en Zona Infinita. Estamos aquí con Badía, que nos está enseñando astrología del sur, y yo le preguntaba, esos signos distintos, en distintos hemisferios, ¿coincidirán alguna vez? Bueno, precisamente la coincidencia de los hemisferios es la complementación. Es la complementación. Es decir, si los astrólogos del sur y los astrólogos del norte nos estamos mirando, así como están mirándose del hemisferio sur al hemisferio norte, lo que debiéramos lograr para un desarrollo de la conciencia planetaria es que cada hemisferio hablara con su palabra. Mientras el hemisferio sur hable con una palabra que no es de él, de alguna manera, puede llegar a tener una deficiencia simbólica en su expresión. Y esto es... Por ejemplo, bueno, por ejemplo esto. Tú conoces, como todos conocemos aquí en el hemisferio sur, los problemas hepáticos de que en las Navidades comamos pan dulce, sidra, nueces, higos secos y orejones en el medio del verano. Es cierto. Este punto, de alguna manera, es un punto gracioso, pero para introducirnos en una realidad, porque detrás de esto nos encontramos con fiestas simbólicas, que tienen que ver con un simbolismo del espíritu humano, y que este simbolismo del espíritu humano está coordinado con los astros, por ejemplo. Lo que tiene que ver los astros con que yo coma pasa de uva. Ahí está. Porque, en este sentido, la luz del mundo, pensemos en el mito cristiano, para ver, y ya nos introducimos en un punto muy importante que es la astrología mítica calendaria, la astrología de las creencias. Ajá. ¿Cuándo nace Cristo? ¿Cuándo nace Mitra? ¿Cuándo nace la luz del mundo? Es decir, el sol espiritual, podríamos decir, del mundo. Nace en una noche de frío, nos lo cuenta la historia, ¿no es cierto? Nace en el corazón del invierno. Nace con tanto frío que esa luz, que iba a llegar a ser grande, el aliento de una vaca lo agradeció porque era una salida vital importantísima. Es decir, que la luz del mundo, es decir, lo que después iba a sentarse en el trono de Roma, es decir, iba a ocupar el medio cielo, nace en el fondo, en la oscuridad y en el corazón del invierno. Hasta el siglo VI, de nuestra era, la Natividad de Cristo, todas las iglesias cristianas, la celebraban más o menos por el 6 de enero. Pero resulta que en la Europa, en esta Europa hasta el siglo VI, las religiones supervivientes, es decir, el mitraísmo, tenía la natividad de Mitra el 24 de diciembre. Es decir, que la natividad del Sol, Mitra también, una religión solar,
nacía el 24 de diciembre. Es decir, ¿cuándo nace el sol? ¿Cuándo nace la luz? Nace en el corazón de la oscuridad. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra esto con el símbolo del yin y el yang. Símbolo en que todos conocemos la alternancia de la luz con la oscuridad. Entonces vemos que la luz nace en el centro, como punto blanco, en el centro de la gran noche oscura. Y a partir de ese momento comienza a crecer hasta igualar a la oscuridad en esta línea. Fijémonos que aquí esta línea es igual luz y oscuridad, y en esta otra línea aquí el yang luminoso supera a la oscuridad. En algún momento usted dice que la religión tanto judía como cristiana puede ser que tenga sus orígenes en cultos solares. ¿Qué es eso? Bueno, en realidad es muy importante tener en cuenta que no decimos solo que la religión cristiana sea un culto solar. Eso tiene que ver, sin embargo, el significante de la luz es importantísimo en la religión. La luz del mundo es precisamente el personaje central de la religión, es el mensaje de esa religión. Entonces, en este sentido, nos encontramos que en la religión cristiana, por ejemplo, en la Natividad, que durante muchos siglos se festejó en el 6 de enero, se corrió en el siglo VI al 24 de diciembre. Los decretos pontificios que justifican esa decisión es para que se alabe al creador del sol y no al sol. Porque en esa instancia los mitraísmos en la misma Roma se inclinaban el 24 de diciembre a invierno, pensemos allá invierno, con frío, se inclinaban ante el sol que nacía en ese momento. Mire usted. Ahora, se corre a ese punto porque ese es el punto del nacimiento del sol. No porque sea una religión solar, pero está el mito humano, el mito, podemos decir, el mito espiritual. Y cuando decimos mito decimos el conjunto de símbolos que organizan el espíritu humano religioso, se sincroniza allí con la realidad natural. Hay una pregunta. Argentina está en el sur. Argentina es Cáncer. ¿Qué significa? Bueno, en este sentido... Creo que los Estados Unidos también es Cáncer. Bueno, esto tiene que ver con otro tipo de astrología que es una astrología mundana o astrología política, que tiene que ver con la astrología de los países en particular. En cambio, en este punto, la astrología hemisférica tiene que ver con estas grandes realidades hemisféricas, más allá de la determinación de un país u otro, así como nosotros podemos tener distintos signos, y esto puede significar distintas cosas en uno o en otro. Pero el contraste es muy fuerte, es decir, Argentina Cáncer, Estados Unidos Cáncer, ¿en qué coincidiremos? Bueno, creo que en este sentido lo que... Un país ha crecido, el otro no. Bueno, uno es hegemónico, el otro no. Ahí podríamos ver una cuestión importante de astrología del sur. Permitidme seguir con esto y vuelvo a esta pregunta. La Pascua. La Pascua está ubicada en el equinoccio de primavera. Fíjate que está organizada de la siguiente manera. El cómputo para determinar la fecha de la Pascua, que es una fiesta móvil, tanto en la tradición hebrea como en la tradición cristiana, así es. La Pascua se celebra el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera. Es decir, que hay que esperar. Para saber cuándo es Pascua hay que esperar primero que se produzca el equinoccio de primavera, es decir, que el sol ingrese, digamos, en ese caso al hemisferio norte, pero digamos, que se produzca el equinoccio de primavera. Después esperar que se produzca el plenilunio y después esperar que sea domingo. Ahí se celebra la Pascua. Fíjate cómo, en ese sentido, un culto espiritual está anclado en una realidad espiritual. Ahora veamos esto. Las religiones enseñan operaciones espirituales. Por ejemplo, podríamos decir que una religión enseña a resucitar. Porque, imagínate, si nosotros hemos de imitar, ¿no es cierto?, al héroe de una religión, ¿no es cierto?, y hemos de seguir este simbolismo, tenemos que saber cómo resucitar en nuestro espíritu, es decir, cómo generar de la muerte vida, al igual que ese símbolo. Es decir, que podríamos decir, entonces, para decirlo rápidamente, que una religión también, entre muchas otras cosas, enseña a generar de la muerte vida, es decir, enseña a resucitar. Si tú tienes que enseñar eso, si tú tienes que enseñar a un discípulo, a un hijo, a cómo sacar de la desazón alegría, a cómo sacar de lo muerto
de vuelta ganas para vivir y para llevar adelante. Entonces, ¿qué pasaría si tú en un momento determinado, ante alguien que te dice, no entiendo lo que es, cómo puedo resucitar si estoy mal, cómo puedo ganar si estoy perdiendo? Y entonces tú abres la ventana y le muestras estos paisajes. Pensemos, aquí tenemos unas buenas flores primaverales todavía que duran. Y tú le muestras esto y le dices, mira, ¿te acordás de ayer en el invierno? Estos árboles sin una sola hoja. Fíjate estos brotes que ahora, allí donde no hubo nada, ahora están brotando. Entonces, en este sentido, la naturaleza enseña a resucitar en primavera. Lo que pasa es que hay cosas que mueren y cosas que resucitan en sí mismas, porque nunca murieron, porque están vivas. Pero hay cosas que mueren de cuajo y nunca más. Esto es verdad, pero esto no nos exime justamente de aprender el arte de la navegación y tener que resolver en nuestra vida, particularmente, cada uno de nosotros, el mito de la resurrección en nosotros. El que haya cosas que mueren no nos salva a cada uno de nosotros, ahí cuando podríamos morir, de la obligación o de la posibilidad al menos de nacer. Muchas gracias, Fabián. Lo mejor para usted. Muchas gracias también para vos.